Saludo al pueblo de Dios, que Dios de paz bendiga sus vidas y la unción del Santo sea sobre cada uno de sus hijos, que oyen la palabra y que también la ponen por obra. Damos gracias al Señor por este día maravilloso que Dios nos concede, en el cual podemos compartir la palabra de Dios, ¿cierto?, en nuestros hogares y poder disfrutar de la promesa del Señor. Yo quiero invitarle que vaya conmigo en el día de hoy al libro de los Hechos, en el capítulo 1, que es una promesa cumplida de nuestro Señor Jesucristo, el advenimiento de Pentecostés sobre la iglesia, la cual, dice la Escritura, es su cuerpo. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero invitarle que vaya conmigo para que leamos, me siga la lectura, ¿cierto?, de esta palabra, donde habla de la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Todas las cosas tienen un comienzo, también tienen un fin. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que nosotros podemos entender la palabra del Señor y apropiarnos de la promesa de Él cuando comenzamos a obedecer y a entender el propósito de Dios. Por eso Jesús habla de que Él comenzó a hacer y a enseñar, porque Jesús nos dio ejemplo. Amén. Todo lo que nosotros hoy día tenemos en las Escrituras para hacer, ya Jesús lo hizo, ya lo cumplió. Por lo tanto, nos queda a nosotros ahora continuar, ¿cierto?, con la labor que el Señor nos ha encomendado. Así que yo alabo a Dios por esto y sé que esta palabra nos será de bendición, porque podemos ordenar nuestras vidas. Podemos, como dice la Escritura, por Dios son ordenados los pasos del hombre a través de su palabra. Por eso dice la palabra del Señor ahora en el verso 2 del capítulo 1 de Hechos, dice: hasta el día en que fue recibido arriba Jesucristo, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol, dice el proverbista Salomón. Y Jesús en esto es muy ordenado. Él nos dio ejemplo. Tan ordenado que Él comenzó su ministerio obedeciendo a su Padre. Como dice Filipenses 2, ¿cierto? Desechó el ser igual a Dios. No miró el ser igual a Dios, sino como cosa a que aferrarse, dice la Escritura, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Jesús ya cumplió, ¿cierto?, con su mandato, el cual el Padre le había encomendado. Ahora nos queda a nosotros cumplir también la ordenanza de nuestro Dios. Y aquí viene lo maravilloso, porque nosotros podemos seguir, ¿cierto?, esta regla. Podemos seguir nosotros esta dirección tan bien dada por el Espíritu Santo primero, ¿cierto?, en la persona de Lucas, porque él es el que escribe también el libro de los Hechos, ¿cierto? Y dice el verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Es decir, Jesús cumpliendo una vez más con lo prometido. Dice que se les apareció, después de haber padecido, se les apareció a sus discípulos, ¿cierto?, con pruebas indubitables, ¿cierto?, como decíamos en una palabra anterior, mostrando a aquellos que no creían que Él había resucitado, mostrando sus llagas, sus heridas,
¿cierto?, la marca de los clavos en las manos, en sus pies y la lanza en su costado. Esas eran pruebas indubitables, o sea, los discípulos vieron, ¿cierto?, de lejos cómo Jesús fue crucificado. Y otros que estuvieron un poco más cerca, especialmente las mujeres, ¿cierto?, la madre de Jesús, que estuvo prácticamente a los pies de la cruz. Y ellos vieron. Después se les aparece, ¿cierto?, como dice la Escritura, se presentó, después de haber padecido, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús vino, acercó el reino de Dios a nosotros. Fíjese qué maravilloso, ¿cierto? Y siguió hablando del reino aún después de haber sido resucitado. Él continuó la labor y hasta el día de hoy continúa la labor. Por eso que la Escritura nos enseña, el libro de Juan, ¿cierto?, habla acerca de esto y dice que si se escribieran, ¿cierto?, en los libros las obras que ha hecho Jesús desde el principio hasta el fin, no cabrían en el mundo los libros, porque son muchas. ¿Sabe por qué? Porque en cada hombre y mujer que Dios ha llamado hay una obra. Y han pasado millones y millones y millones de seres vivientes sobre esta tierra que han creído en Jesucristo. Y en cada uno de ellos hay una obra. Gloria a Dios por esto. Por eso dice el verso 4, y estando juntos, dice, porque esto es importante, juntarse, reunirse, congregarse. Bueno, en este tiempo lo hacemos a través de los medios, ¿cierto?, de las redes sociales, ¿cierto?, para poder reunirnos, para poder congregarnos. Pero ya llegará el tiempo en que tendremos que congregarnos, ¿cierto?, y no dejar de hacerlo como muchos tienen por costumbre. Y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, Jerusalén, el centro de operaciones, ¿cierto?, el centro de operaciones de los discípulos. Porque desde allí, comenzando allí, ¿cierto?, ellos iban a poder llevar el Evangelio a través del mundo. No podían ir a otro lado. Y esto quiero que usted lo entienda bien, amado hermano, hermana. Y esto es lo que nosotros los cristianos tenemos que poner énfasis en esto. De que cuando nosotros hacemos al pie de la letra y cumplimos los mandamientos de nuestro Señor al pie de la letra, tenemos la bendición, tenemos la respuesta, tenemos el fruto del trabajo realizado, cuando hacemos las cosas ordenadamente. Y dice, vuelvo a leer el verso 4 de Hechos 1, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque también ahí en el libro de Lucas, ¿cierto?, en el capítulo 24, verso 49 de Lucas, allí nos habla la palabra del Señor, ¿cierto?, acerca del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, dado a los apóstoles cuando Él estuvo con ellos antes de ser crucificado. Dice, he aquí yo os enviaré la promesa, estoy leyendo Lucas 24, 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y esto es lo que Jesús ahora viene corroborando, ¿cierto?, lo que Él ya había instruido a sus discípulos en esto. No se vayan de Jerusalén, esperen ahí. Reúnanse, congréguense, júntense. Hagan lo mismo, oren, busquen la presencia de Dios. Y allí viene el bautismo del Espíritu Santo. Por eso dice, verso 5 ahora dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¡Qué maravilloso! Cómo Jesús lo que enseña, lo que promete, lo cumple. Y lo cumple porque está repetido muchas veces en la Escritura, porque escrito está.
porque escrito está. Y lo que está escrito tiene fiel cumplimiento, amado. Fiel cumplimiento. No hay lugar a dudas. Por eso que Jesús se presentó con pruebas indubitables. Quiere decir, sin dudas. Nadie podía decir lo contrario porque eran evidencias indubitables. O sea, sin duda. Gloria a Dios. El verso 6 de Hechos 1 habla de la ascensión. Ya cuando Jesús ya termina de dar las últimas instrucciones, ¿cierto? Pronto a ser levantado. Qué maravilloso. Y dice la palabra del Señor: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y aquí viene lo maravilloso. Aquí viene la reprensión de Jesús sobre sus discípulos. Jesús no les habló nada de esto. Nada. Nunca Jesús trajo una instrucción concerniente a la tierra. Porque el mensaje de Jesús fue del reino de Dios hacia ellos. Por eso que la oración que nos enseña Jesús dice claramente: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Pero ellos insistían como lo habían pensado, ¿cierto? Y como lo habían imaginado. Viene Jesús como rey, ¿cierto? Establecerá su reino en esta tierra y fuera los reyes terrenales, porque ahora viene Jesús, ¿cierto?, a ser rey de los judíos, como se le denominó en su momento. Entonces, los discípulos vuelven atrás otra vez, ¿cierto? Se olvidan de todo, de toda la promesa que Jesús les hace. Oye, quédense en Jerusalén, reúnanse, congréguense, júntense, porque yo voy a enviar el Espíritu Santo. Amén. Y ellos salen con la historia y la pregunta, ¿cierto? Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les responde. El verso 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es cosa nuestra. No es prerrogativa del ser humano, ¿cierto?, lo que vaya a acontecer ahora con nosotros. El mundo va a seguir su curso, pero los hijos de Dios estamos preparándonos para su venida. No tenemos que pensar en otra cosa. ¿Qué irá a ser de nosotros, ¿cierto?, cuando todo esto pase? No. Nosotros esperamos la venida del Señor, así como los discípulos esperaron el advenimiento del Espíritu Santo, y Jesús les recomendó: no se vayan de Jerusalén, júntense y esperen ahí, porque, como dice Habacuc, vendrá y no tardará. Por eso el verso 7 dice: y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí viene lo maravilloso, porque según el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, ¿cierto?, habla de que todo tiene su tiempo en esta tierra. Tiempo de nacer, tiempo de morir, ¿cierto? Tiempo de cantar, tiempo de no cantar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de guerra, tiempo de para todo en esta tierra. Todo tiene su tiempo. Pero hay tiempos que están en la sola potestad de Dios. Por ejemplo, cuando Cristo venga, nadie lo sabe. Solamente el Padre. Por eso Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, hay tiempos de Dios que para nosotros no han dado a conocer. Y no tiene por qué, porque Él es Dios. Él es soberano. A la hora que Él quiera, Él lo va a realizar. Por eso que habla la palabra del Señor, dice que Cristo viene como ladrón en la noche. Nadie espera que el ladrón venga. Por lo general, el ladrón viene cuando menos se espera y roba. Así también vendrá la venida del Señor. Por eso Jesús les dice. Y el verso 8, ¿cierto?,
que es el verso base de esta palabra, de este tema, ¿cierto? Dice, pero recibiréis poder. Yo creo que no hay ser humano en esta vida que no quiera tener poder. Algunos se apropian de algo que ni siquiera es de ellos, a través de artimañas, a través de magias, a través de ilusionismo, a través de muchas cosas. Pero eso no es el poder que viene de Dios. El poder que viene de Dios es extraordinario. Es algo que no es conocido en esta vida, solamente lo da Dios. Es una dádiva divina, la cual nosotros podemos acceder si hacemos la voluntad de Dios y somos obedientes en reunirnos, juntarnos, orar y esperar en el Señor. Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo da el hombre. El Espíritu Santo no lo da un gobierno. El Espíritu Santo no lo da una institución. El Espíritu Santo lo da Dios. Y viene de Él. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene con poder. Y no voy a decir la palabra empoderar porque suena como algo personal, ¿cierto? No, porque el poder viene de Dios. Yo no voy a hablar de empoderar. Voy a hablar de el poder de Dios, que viene de Dios. No que nace de mí, ni nace de algo que yo pueda usar. No. El poder viene de Dios, el poder que viene a través del Espíritu Santo, que es extraordinario. Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Amén. Nótese que el centro de operaciones es Jerusalén. Todo parte en Jerusalén. Amén. Y nosotros podemos ver, ¿cierto? Esto de Pentecostés, ¿cierto? Esto del poder que viene a través del bautismo del Espíritu Santo en Jerusalén, ¿cierto? Es como la onda expansiva. Es como una onda de choque, como le llaman los hombres hoy día, ¿cierto? A las ondas expansivas, que va en un punto y empieza lo que hace la bomba atómica. También es un choque expansivo. Así viene el Espíritu Santo en nosotros. Y tiene que ser en el centro. Tiene que ser donde están reunidos. No es por allá, no. Es ahí. Y allí viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Y allí se derrama sobre las personas, trayendo sobre ellos poder. Y la evidencia de esto es que empiezan a hablar en nuevas lenguas. Gloria a Dios. Es una evidencia de que el ser, o el cristiano en este caso, es bautizado con el Espíritu Santo. Pentecostés, ¿cierto? Significa, ¿cierto? Fiesta de las primicias. Eso es Pentecostés. La fiesta de las primicias. ¿Por qué esto es primicia? Vuelvo a repetir, esto no lo da el hombre. No está, ¿cierto? Puesto en un calendario, tal día, tal fecha, va a venir el Espíritu Santo. No, esperen ahí. Y pronto vendrá. Vendrá cuando menos lo esperemos, cuando menos lo pensemos, pero siempre estando en comunión. Ahora, ¿quiénes heredan, cierto? Esto lo heredan los santos. Si nosotros podemos ir al libro de los Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, nosotros nos encontramos con lo siguiente. Yo quiero compartir con ustedes esto porque es maravilloso. Esta palabra nos ha hecho entender mucho acerca del propósito de Dios en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, del verso 18 en adelante, dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, Cristo, nos ha llamado.
porque esta es una esperanza, como decimos nosotros y como dice la Escritura, que no avergüenza, porque es una esperanza eterna. Dice, para que sepamos, ¿cierto?, cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, porque esta es una herencia de los santos. Al principio fue sobre los discípulos o los apóstoles, ¿cierto? Luego es sobre nosotros, porque es herencia. También la heredan, los santos heredan, ¿cierto?, el Espíritu Santo. ¿Y cuál dice la supereminente grandeza de su poder? Porque aquí está el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos. Y lo dice aquí Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Verso 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder del Espíritu Santo, que levanta a los muertos, levantó a Cristo, primicia. Por eso que Pentecostés es la fiesta de las primicias. ¿Se da cuenta? Y para nosotros es la herencia de los santos. Gloria a Dios. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Eso es el Espíritu Santo. Es el poder que viene de lo alto para resucitar a los muertos, ¿cierto? Y para, como dice acá, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solamente en el siglo tangible en el cual vivimos nosotros, sino en el siglo venidero, que es el siglo eterno, el reino de Dios. Ese es el siglo venidero, que viene, porque viene. Amén. Y dice, el verso 22 de Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, como herencia. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios por esto. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, porque el Espíritu Santo lo llena todo. De hecho, el Espíritu Santo, ¿cierto?, es la llenura. Es algo que no se contiene, no tiene un límite, sino que se desborda. De tal manera que sentimos, por eso que Jesús lo dice, ¿cierto?, en una oportunidad, viene como un viento recio. También lo dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Amén. La venida del Espíritu Santo. Ahora, como comentario, nosotros podemos ver y lo podemos leer, ¿cierto? Ya lo hemos leído, ¿cierto? En lo que Jesús recomienda, ¿cierto? No busquen lo suyo, no busquen ustedes un bienestar personal, busquen el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo se lo encarga a Timoteo, ¿cierto? Allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, dice claramente, Pablo dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Concerniente a lo que decían los discípulos, ¿cierto? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es como, Señor, ¿tú eres el que va a hacer esto o esperamos a otro? No, nada que ver con esto. Y esto no es que nosotros nos desentendamos de la vida, no. Pero la vida se sujeta al reino de Dios, la vida terrenal. Se sujeta al reino de Dios, ¿cierto? No es al revés. Hoy día los hombres miran el Evangelio al revés. Es como una religión, es como una opción. Bueno, si a ti te gusta eso, síguelo. Y si te hace feliz, a mí no me interesa. No es eso. Esto es primicia, como lo dice Efesios, ¿cierto? La supereminente grandeza de su poder
con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, porque esto viene de allá, viene de arriba. ¿Usted quiere ser un cristiano victorioso? ¿Usted quiere ser un cristiano, cierto, que ponga la mano sobre los enfermos y estos sean sanados? Bueno, esperemos el advenimiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Está ahí. Está, como dice el Señor, a quien lo pida, porque nosotros podemos pedirlo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde. Y para ir concluyendo esto, ¿cierto? Cuando Jesús les habla y les dice, y esto me gusta mucho a mí porque esto se puede aclarar a la luz de las Escrituras, por supuesto. El verso 8 de Hechos 1 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Primero en Jerusalén, de ahí parte, centro de operaciones, Jerusalén. Luego Judea, luego Samaria, y dice, y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué ordena en esta forma Jesús esta situación? Primero Jerusalén, esperen ahí. Segundo, Judea, porque Él vino, dice Juan 1:12, dice que a los suyos vino Jesús y los suyos no le recibieron. Él vino a los judíos. Y el Evangelio es para los judíos. Y el Evangelio comienza ahí. Por eso dice, y en Jerusalén, luego Judea. Y luego Samaria. ¿Se acuerda usted cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana? Cuando va a buscar agua al pozo. Jesús le predica a la mujer. Y la mujer va y trae a su gente, ¿cierto? Y la gente ya después decía, no hemos creído solamente por lo que tú dices, sino que nosotros hemos visto, ¿cierto? Al Hijo de Dios, en este caso a Cristo. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso. Y para terminar, ¿cierto? Y concluir, quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 43, versos 9 y 10. Isaías 43, 9 y 10. Mire qué maravilloso. Dice Isaías 43, 9. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Qué maravilloso. Somos testigos de Dios. Los verdaderos testigos. Los que hemos creído en Jesucristo. Los que hemos creído en el advenimiento del Espíritu Santo como poder para recibirlo. El Espíritu Santo es una persona que viene sobre nosotros y recibimos poder acerca de la promesa del Señor y entendiendo su propósito. Padre eterno, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque aquí estamos. Queremos hacer tal y cual tu palabra nos enseña, reunirnos, congregarnos, sentir una misma cosa, como lo hizo Cristo, Señor, cuando oró por su iglesia. Que estos que tú me has dado sean unos, como yo en ti somos uno. Señor, que podamos estar reunidos, congregados, en un mismo sentir. Podamos recibir a la persona maravillosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios de paz le bendiga.